Bueno, muy buen día para todos ustedes. Hoy es 18 de septiembre de 2023. Hago este video en diferido para no tener problemas con la conexión. Y quiero hoy contarles acerca de las noticias buenas, las noticias positivas. Las noticias que seguramente no van a aparecer en RCN, en Caracol, en Semana, en Blue Radio, El Tiempo, pues de manera general. No van a hacer mayor difusión a estas noticias. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que hay un sector de la política colombiana que no le interesa el buen gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Por eso es muy importante ponernos en esta labor, que de nuestras manos también dependa esta tarea de difusión, dar a conocer el programa de gobierno que está desarrollando Gustavo Petro como presidente. El gobierno de la gente, el gobierno que no falla, el gobierno que continúa realizando el cambio, el tan anhelado cambio que necesitamos en este país. Una de las primeras noticias del día es que el peso colombiano repite como la moneda más revaluada del mundo. Esto habla muy bien en materia económica acerca del desarrollo y del impacto positivo del gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Como les digo, el peso colombiano repite como la moneda más revaluada del mundo. El ingreso de divisas a Colombia para el pago de dividendos corporativos explicaría la caída del dólar en el mercado local en los últimos días. Así lo indica el portafolio económico número 1 del país, que es Portafolio. El peso colombiano está de nuevo en el primer lugar entre las monedas más revaluadas del mundo, tras registrar un crecimiento del 18,3% este año frente al dólar y ubicarse en una tasa oficial de 3.928 pesos. Si la memoria no me falla, este es el valor del precio del dólar cuando Duque inició su periodo de gobierno. 4 años después volvemos a tener este precio del dólar en base a pesos colombianos. 3.928 pesos equivale un dólar estadounidense. De acuerdo con analistas, esta reevaluación pudo haberse debido a factores como el ingreso de divisas para el pago de dividendos corporativos como Ecopetrol y operaciones como la combinación de Cementos Argos con la empresa Summit Materials, que implicó la entrega de 1.200 millones de dólares. El analista Diego Gómez, especialista cambiario de Corfi colombiana, dice que el gap entre los promedios de las monedas latinoamericanas el peso llegó a ser 1.100, pero en la actualidad es de 191. Esto explica la tendencia. El precio del dólar cayó 51 pesos en la semana. Dijo que además los flujos que operan en contravía del mundo el último par de semanas en un contexto de macro externo de fortalecimiento del dólar tras los últimos datos de actividad económica de Estados Unidos y la decisión del Banco Central Europeo de aumentar 25 puntos en la tasa de interés. El analista recordó que tenemos pares regionales como el caso de Chile y Perú que comenzaron a recortar tasas y en contraste Colombia, con una inflación que ha sorprendido al alza, no ha permitido consolidar estas expectativas. Tasa más altas en Colombia, mayor atractivo para que atrapen capitales extranjeros y mayores presiones de apreciación, asegura. Para el analista Diego Rodríguez, los buenos datos de la economía de Estados Unidos ayudaron a que el peso mexicano se fortaleciera, jalonando al peso colombiano. Dijo que el mercado sigue a la expectativa esta semana de la Reserva Federal y ahora del Banco Central japonés, donde se abrió la posibilidad de cambiar el esquema de tasas negativas. La segunda noticia es: si desbloquean a Venezuela, no irá más gente al tapón del Darién. Así lo indica nuestro presidente Gustavo Petro, quien ha puesto ya una mirada humanitaria a la crisis migracional que en este momento ocupa este sector del país, ¿no? El tapón del Darién. Veamos qué dice el colombiano acerca de esta noticia.
Si desbloquean a Venezuela, no pasará la gente por el tapón del Darién, indica nuestro presidente Gustavo Petro. Estas declaraciones las hizo el mandatario desde Estados Unidos previo a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Gustavo Petro se reunió en la tarde de este domingo con la comunidad de colombianos residentes en Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra con el objetivo de participar en la 78 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata del primero de sus eventos oficiales en la ciudad y fue la ocasión perfecta para adelantar de qué hablará en tal instancia. Según dijo, uno de los ejes de su intervención será la migración, a propósito de la situación que se evidencia en el llamado tapón del Darién, donde la cantidad de personas que transita este lugar aumentan cada día. La migración no va a cesar si no hay prosperidad. Si lo que hay es pobreza y se pierde agua por la crisis climática, si se bloquean sociedades enteras, lo que van a llegar aquí son millones de personas, afirma nuestro presidente. En cambio, dijo, si desbloquean a Venezuela, no pasará la gente por el tapón del Darién. Desbloqueen ese país, permitan que las medicinas lleguen, que la comida llegue. Explicó que cuando esto ocurría, incluso Colombia se vería, explica que cuando esto ocurra, incluso Colombia se verá beneficiada, pues podrá comercializar los productos que cultiven en el territorio. En su discurso hizo mención del acuerdo nacional al que aspira a llegar para alcanzar una mayor equidad y dejar atrás los hechos negativos que han marcado la historia. Ojalá lograr que en 10 años, cuando ustedes recorran el país y vayan a establecerse de nuevo con sus hijos o sus nietos, nuestros campos destilen vida y no miedo o terror, que muchos de ustedes sufrieron antes de seguir el camino del exilio. También se refirió a su propuesta de paz. Uno de los ejes rectores del gobierno es la construcción de la paz, a la que llamamos paz total, para indicar que debemos pasar de una época a otra, que tenemos que encontrar los mecanismos para cerrar la puerta definitiva a una era de violencia y construir una era de paz. Así lo afirma el presidente Gustavo Petro. Ecopetrol. Hay interés de grandes petroleras en bloques de gas en Colombia. Las grandes petroleras internacionales están ansiosas por expandirse en prometedores proyectos de gas natural frente a la costa caribeña de Colombia, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en una entrevista para Bloomberg. Las grandes petroleras internacionales están ansiosas por expandirse en prometedores proyectos de gas natural frente a la costa caribeña. Recientes hallazgos en aguas profundas han descubierto grandes volúmenes de gas que eventualmente podrían convertir a Colombia en un exportador de combustible, y empresas como Petróleo Brasileiro S.A. y Shell han manifestado interés en ampliar su participación en estos proyectos, así lo afirmó el presidente de Ecopetrol. Hemos hecho saber a los diferentes actores del mercado nuestra disposición para permitir el ingreso de nuevos jugadores o jugadores existentes en estas áreas de exploración, dijo Roa. Hemos venido incorporando y recibiendo muchísimas intenciones de participar. Ecopetrol, con sede en Bogotá, está centrando sus futuras inversiones en operaciones de gas costa afuera en Colombia y un proyecto de fracking en la cuenca pérmica de Estados Unidos, con la esperanza de revertir la caída de producción de petróleo y gas. El presidente Gustavo Petro ha dejado de otorgar nuevas licencias de exploración de petróleo y gas como parte de un compromiso para reducir la dependencia de Colombia de los combustibles fósiles, lo que significa que las compañías petroleras deberán concentrarse en desarrollar 11 licencias costa afuera existentes. Roa dijo que Ecopetrol está estudiando la posibilidad
de reactivar las licencias petroleras terrestres que anteriormente fueron abandonadas por otros operadores debido a problemas como conflictos con las comunidades locales, lo que podría ayudar a apuntalar la producción general del país. Parques eólicos. Ecopetrol busca acelerar la producción de energía renovable como parte de su estrategia de transición energética. Planea agregar 900 megavatios para 2025 frente a los 1.300 megavatios que produce actualmente su propio consumo energético. Una de las opciones es hacerse cargo de parques eólicos de Enel S.p.A. y EDNP Energías de Portugal S.A. han decidido no ejecutar en Colombia, afirmó Roa. En el anuncio en mayo que había suspendido la construcción de su proyecto eólico Windspechi en la provincia de La Guajira debido a conflictos de las comunidades y que buscaría venderlo. Gobierno Petro presenta proyecto para cambiar funciones de la Procuraduría y la Contraloría. Conocemos que esos entes evidentemente pues tienen algunos problemas de administración y también de representación. No representan los intereses del pueblo colombiano, los intereses legítimos, ¿no? Vamos con el gobierno Petro lanza proyecto para cambiar funciones de Procuraduría y Contraloría. El Ministerio de Justicia publicó el borrador del proyecto que cambia las facultades que tiene la Procuraduría y la Contraloría, el cual será presentado ante el Congreso de la República en marzo de 2024. De acuerdo con el borrador del proyecto de acto legislativo, serán 5 artículos de la Constitución Política modificados y 2 más de carácter transitorio. Los cambios para la Procuraduría y la Contraloría, ¿cuáles son? El primero de ellos es el artículo 117, que, de acuerdo con la Constitución de 1991, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. La reforma agrega que no tendrán funciones jurisdiccionales y no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular. El proyecto contempla además reformar al artículo 118 sobre los agentes encargados de ejercer el Ministerio Público, el procurador, el defensor del pueblo, los procuradores delegados, los agentes del Ministerio Público, los personeros municipales y los demás funcionarios que determine la ley, pero limita su representación ante las autoridades jurisdiccionales. El borrador propone una modificación de los numerales 8 y 17 del artículo 268 referentes a atribuciones del Contralor General de la República. El numeral 8 actualmente permite al Contralor la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios. La reforma propuesta limita esas facultades, pero mantiene como atribuciones del Contralor promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, apunta el Ministerio. Entre tanto, el numeral 17 mantiene intactas las otras atribuciones del Contralor General, pero agrega que en ningún caso podrá sancionar con suspensión, inhabilidad o destitución a servidores públicos de elección popular. Decisión similar recae, de acuerdo con el proyecto, en el artículo 278, numeral 1, donde el procurador deja de tener dentro de sus facultades desvincular del cargo a los funcionarios públicos elegidos popularmente y ahora emitirá conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios sometidos a fuero especial. Dice, las discrepancias entre la procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro. Cabe recordar que la decisión de reformar las competencias de las entidades nace de una necesidad suscitada por la delimitación de funciones entre el órgano de control y el presidente Gustavo Petro.
Mientras la Procuradora argumenta desde la estructura constitucional del país, en consecuencia, todo parece indicar que es un conflicto de interpretación de leyes y las atribuciones de diversos órganos del Estado. La discordia tiene antecedentes que se remontan al año de 2013, cuando el Procurador General Alejandro Ordóñez decidió destituir a Gustavo Petro, quien en ese momento ocupaba el cargo de alcalde. Sin embargo, Petro se amparó en las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión la Procuraduría no pudo destituirlo, pues la CIDH argumentaba que solo un juez tendría la autoridad para tomar la decisión al haber sido elegido por voto popular. La suspensión de funcionarios de elecciones populares debe ser tomada transitoriamente por la justicia contenciosa hasta que el Congreso haga la reforma constitucional. El Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido al decir que no hay funciones para suspender de sus cargos a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría. Estados Unidos, otra noticia positiva, Estados Unidos aprobó más de 17.000 solicitudes de proceso de reunificación para familias colombianas. Aún están en estudio más de 53.000 solicitudes, dijo el embajador Luis Gilberto Murillo en Washington, D.C. Este jueves en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en Washington, el embajador Luis Gilberto Murillo confirmó que ha sido todo un éxito el proceso de reunificación familiar. Cabe recordar que se trata de uno de los programas que más beneficiará a los colombianos. El embajador destacó que a la fecha se han recibido 17.000 solicitudes y están en estudio al menos 53.000 más. El programa va bien. Nosotros calculamos 22.000 que se iban a beneficiar. No son muchos y no, son muchos más. Eso es una buena noticia, dijo así el embajador Luis Gilberto Murillo. Este proceso permite a personas de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras reunirse con sus parientes en Estados Unidos, que sean ciudadanos o que tengan la condición de residentes permanentes legales. Las invitaciones se envían al ciudadano estadounidense o residente permanente que presentó un formulario I-130 en nombre de los posibles beneficiarios que buscan cobijarse con esta medida. Buenas noticias. En Suárez, Cauca, se inició la reunión entre las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP con acompañamiento de la comunidad internacional. Creo que aquí hablan de las disidencias, porque las FARC están desmovilizadas, hicieron parte de un proceso de diálogo y un proceso de paz que hoy nos tiene con representación en el Congreso Nacional. Ahora sí el titular es más claro. Arrancó reunión entre gobierno y disidencias FARC para inicios de diálogo. Esto fue informado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en su cuenta de X para dar a conocer varios detalles. El Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, en su cuenta de X, afirmó que ya arrancaron las reuniones con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que permitirán inicio de diálogos de paz. La reunión, la cual se realizó en una zona rural de Suárez, en el departamento del Cauca, se extenderá por 3 días y se abordará la fecha de instalación de la mesa de diálogos de paz y un cese al fuego. En Suárez, Cauca, inició reunión entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de las disidencias de las FARC con acompañamiento de la comunidad internacional. Se avanzará con temas como la fecha de instalación de la mesa de diálogo, cese al fuego y mecanismos de protección de la población civil, recalcó la entidad gubernamental en su cuenta de X.
Estos encuentros tendrán como fecha final el martes con una rueda de prensa en la que se anuncia la fecha de inicio y de las negociaciones de paz y también las fechas de un cese al fuego bilateral, ya que las dos partes del gobierno y las disidencias han tratado de llegar a estos acuerdos durante todo el año. Son noticias positivas. La vicepresidenta Francia Márquez lanzó desde los Montes de María la primera ruta del cuidado. Permítanme, ya estoy ingresando a la noticia. Vicepresidenta Francia Márquez lanzó desde los Montes de María la primera ruta del cuidado. Recuerden que Francia Márquez es la vicepresidenta y ministra de Igualdad. Estamos accediendo ya a esta noticia desde el portal de la Vicepresidencia de la República. Bueno, que desde el cuidado, la dignidad se haga costumbre. Vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez Mina, lanzó desde los Montes de María la ruta del cuidado. Se trata de un piloto como primer hito territorial del Sistema Nacional de Cuidado en Colombia, el cual apunta a trabajar por quienes dedican su vida a cuidar a otros y por las personas que necesitan cuidados. Se trata de un piloto como primer hito territorial del Sistema Nacional de Cuidado en Colombia, el cual apunta a trabajar por quienes dedican su vida a cuidar a otros y por las personas que necesitan cuidados, como los menores de edad, las personas mayores, quienes viven con una discapacidad o están padeciendo una enfermedad. Este sistema tampoco va a seguir colocando la carga de cuidado sobre las mujeres, al contrario, queremos alivianar esa carga que toda la vida han llevado sobre sus hombros. Queremos contar con nuestros compañeros, con los hombres de nuestra sociedad, para que este sea un sistema que distribuya el cuidado, manifestó así la vicepresidenta. Desde San Juan de Nepomuceno, Bolívar, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, realizó en San Cayetano, corregimiento del municipio de San Juan de Nepomuceno, enclavado en la subregión de los Montes de María en el departamento de Bolívar, el lanzamiento oficial de la Ruta del Cuidado, primer hito territorial del Sistema Nacional del Cuidado en Colombia. Se trata de un proyecto piloto que se viene implementando desde el 1 de septiembre y que cuenta con una unidad móvil equipada como una oficina que día a día recorre la región de Montes de María y que por primera vez ha llegado a 3 municipios: María la Baja, San Onofre y San Juan de Nepomuceno. Este piloto operará desde el lunes de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 2 días por semana en cada municipio. Se tiene contemplado impactar a 800 personas cuidadoras que se vincularán a los servicios de bienestar que ofrece como una oferta de formación del SENA, en 2 ciclos de formación complementaria en cuidado y autocuidado y en cuidado a personas con discapacidad, cada una de 2 meses. 120 personas cuidadoras vinculadas a procesos de salud mental y 180 personas de la comunidad vinculadas a las prácticas de fortalecimiento del cuidado en comunidad. El proyecto solo es una parte de ese gran sistema nacional de cuidado que tenemos que construir entre institución y comunidad. El enfoque que tendrá será comunitario. ¿Y quién pone ese enfoque? Las comunidades, los enfoques étnicos, diferenciales, de género, que tienen que estar de manera transversal en este Sistema Nacional del Cuidado, así lo manifiesta la vicepresidenta. En este sentido señaló que se han venido adelantando diálogos en todo el país o por todo el país con las organizaciones sociales, movimientos y las comunidades para recoger los insumos necesarios y aquellas prácticas de cuidado comunitarias, teniendo en cuenta que tampoco se busca tener un enfoque individual. El cuidado no empezó con esta ley, empezó con la humanidad y lo que estamos haciendo aquí
es potencializar esas formas. Tampoco pensamos que el cuidado solo tenga que tener un enfoque individual. Queremos que nos volvamos a cuidar como comunidad, que volvamos a cuidar en colectivo, como sociedad, que a mí me duela lo que le pasa al vecino, porque nos volvimos individualistas y no nos importa lo que le pasa a nuestra gente, agregó la mandataria. La iniciativa ha sido diseñada e impulsada desde la Gerencia de Política Nacional de Cuidado con la... La iniciativa ha sido diseñada e impulsada desde la Gerencia de Política Nacional de Cuidado de la Vicepresidencia de la República, en alianza con el Ministerio de Igualdad y Equidad. Involucra además el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio de Educación Nacional de Aprendizaje, SENA, y los Ministerios de Trabajo, Interior, Educación, Culturas, Artes y Saberes, Salud, Agricultura, Deporte, Ambiente, Vivienda, Comercio, Industria y Turismo. Así las cosas, estará complementada con una serie de programas que tienen que ver con lo cultural, lo deportivo, la misma producción de alimentos saludables y la educación, entre muchos otros. Este sistema tampoco va a seguir colocando la carga del cuidado sobre las mujeres. Al contrario, queremos alivianar esa carga para que esa carga que toda la vida han llevado sobre sus hombros. Queremos contar con nuestros compañeros, con los hombres de nuestra sociedad, para que este sea un sistema que distribuya el cuidado y no siga siendo responsabilidad de las mujeres. Incluso, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad reveló que ya firmó el decreto que crea el subsidio pensional para las madres comunitarias, que también debe ser firmado por otros ministerios. Son más de 46.000 madres comunitarias que van a tener acceso a ese subsidio pensional. Estas mujeres han cuidado a más de 15 millones de niños en el país y nunca nadie se preocupó por ellos y por ellas. Y lo hicieron a voluntad, sin recibir un peso, incluso a veces sacando de su bolsillo para alimentar a estos niños. Estamos trabajando para que ese esfuerzo y ese trabajo sea reconocido por el Estado colombiano. Nuestras madres comunitarias envejecieron prestando ese servicio y el Estado les dio la espalda. En nuestro gobierno se empieza a reconocer ese derecho, enfatiza la vicepresidenta. Finalmente, con esta ruta del gobierno del cambio, continúa cumpliendo una de sus promesas de campaña, resolviendo y atendiendo las necesidades de las y los colombianos de los territorios más apartados. Son buenas noticias, son noticias del gobierno del cambio. El cambio no para, el cambio avanza. Todos tenemos que ser parte del cambio. El cambio no lo genera Petro, no lo genera únicamente Francia Márquez. El cambio lo hacemos todos, y para poder avanzar en ese cambio es fundamental la unidad de la sociedad y de la comunidad. El Ministerio del Interior realiza primera vez Convención Nacional LGBTIQ+. Vamos a ver de qué trata esta noticia. Esta noticia la pueden encontrar directamente en la página del Ministerio del Interior, mininterior.gov.co. Ministerio del Interior realiza primera Convención Nacional LGBTIQ+. En este encuentro, las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y corporeidades diversas le apuestan a superar el déficit histórico de la participación de sus grupos poblacionales en las decisiones del gobierno. La comunidad LGBTIQ+, reafirma su compromiso en la construcción de la paz desde sus experiencias y aportes en vía de la reconciliación, el diálogo y la justicia social. El Ministerio del Interior, en cabeza de Luis Fernando Velasco, a través de la Dirección de Derechos Humanos, instaló este jueves 14 de septiembre, en el Hotel Tequendama de Bogotá, la primera Convención Nacional LGBTIQ+, una actividad que tiene como propósito el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades de este sector poblacional y la garantía de sus derechos en todos los territorios del país. Durante este encuentro, que se extenderá hasta el sábado
o se extendió mejor, hasta el sábado 16 de septiembre, líderes, lideresas, organizaciones, colectivos y plataformas de trabajo de los sectores sociales LGTBIQ+, en articulación con el Ministerio del Interior, dialogaron y proponieron, debatieron y concertaron distintas iniciativas y expresiones de carácter social, político y cultural que llevarán a la consolidación de proyectos y compromisos bajo el marco institucional en beneficio de estos grupos poblacionales. Con esta convención articulada entre la sociedad civil y el gobierno en los sectores sociales LGBTIQ+, reafirman su compromiso en la construcción de la paz total desde las propias realidades y existencias que contribuyan a la reconciliación y el diálogo y la justicia social. La paz en sí misma es diversa, por eso la apuesta central de los sectores sociales LGBTIQ+, es la participación en todos los escenarios que buscan la reconciliación, el diálogo y la justicia social. Señaló así Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, previo a este evento que además busca la vinculación activa del sector LGBTIQ+, en los procesos de implementación del acuerdo de paz, la dinamización de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para ser tenidos en cuenta en los futuros escenarios de participación. Estamos en el gobierno del cambio, un gobierno realmente incluyente, y así pues los datos lo afirman. Colombia firmó acuerdo de cooperación con Corea del Sur para transición energética e hidrógeno. Colombia fue el único país latinoamericano que participó en el encuentro, además de ser el anfitrión de Colombia Day, donde presentó el potencial del mercado local y los compromisos asumidos por el gobierno nacional y el sector privado en favor de la transición energética y el hidrógeno. En el marco del encuentro internacional se firmó un memorando de entendimiento para potencializar la cooperación bilateral entre Corea del Sur y Colombia, y el objetivo de dicha suscripción es promover la colaboración bilateral entre las dos naciones a través de K2 Corea y ProColombia para el desarrollo de un ecosistema de hidrógeno limpio y mejorar la cooperación internacional en la industria del hidrógeno. Las partes colaborarán de manera articulada para fomentar el crecimiento de la industria de celdas de combustible de hidrógeno, la expansión del suministro de energía de hidrógeno a partir del intercambio de información, la realización de seminarios y eventos de promoción con expertos e inversionistas y el apoyo para el desarrollo mutuo de la industria del hidrógeno en Colombia y Corea del Sur. Desde 2020, H2MIT, una de las principales cumbres globales de hidrógeno, han estado enfocadas en la construcción de un ecosistema industrial con visión sostenible. Este año se reunirá a 300 empresas e instituciones de 18 países de todo el mundo, abarcando 3 sectores: producción de hidrógeno, almacenamiento, distribución y utilización. Desde ProColombia, junto a la Cámara de Hidrógeno de la ANDI y Naturgas, con el apoyo de la Embajada de Colombia en Corea, acompañamos una delegación de las principales empresas colombianas de hidrógeno y hacemos presencia en el H2MIT, un evento de la industria del hidrógeno más grande del mundo. En el marco de la visita, la delegación se pondrá en contacto con los grupos de líderes del hidrógeno de Corea del Sur a través de seminarios, reuniones especiales para atraer la inversión a Colombia en este sector, aseguró así Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. Carmen Caballero aseguró, o mejor agrega, la participación de Colombia en el H2MIT 2023 marca un paso significativo en el camino hacia el país de la transición energética y a la atracción de inversión extranjera directa sostenible. A medida que el mundo busca soluciones energéticas más limpias y eficientes, la presencia de Colombia en este evento global de hidrógeno resalta su compromiso de abrazar el futuro de la energía limpia.
El evento de este año contará con stands de exhibición de empresas coreanas como el grupo Hyundai Motor, el grupo POSCO, el grupo Hanwha, Korea Sin, el grupo Colon y el grupo Hyosung, el grupo SEA y el grupo Doosan. Además, empresas extranjeras de Alemania, Air Products de Estados Unidos, Brown Shore de Países Bajos, Kraft Powercom de Suecia y Forvia de Francia. Entre las colombianas sobresale Ecopetrol y las empresas públicas de Medellín. Siguiente noticia. Ministerio de Salud anunció la construcción de 3 hospitales flotantes en el Pacífico, Amazonas y Putumayo. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó la construcción de 3 hospitales flotantes para el beneficio de las comunidades ribereñas de los ríos Amazonas, Putumayo, Inírida y la costa pacífica. La construcción de 2 centros de atención primaria en salud y un buque hospital tendrán una inversión inicial de 150.000 millones de pesos. El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha propuesto llevar la atención médica directamente a las comunidades fluviales de Colombia. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, ha desvelado que se están construyendo 3 instalaciones de atención médica flotante, un buque hospital y 2 centros de atención primaria en salud fluvial, llamados CAPS, ubicadas a las orillas de los ríos Amazonas, Putumayo e Inírida y en la costa pacífica. Estas instalaciones están diseñadas para superar las barreras geográficas y socioeconómicas que enfrentan las comunidades. El gobierno, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y también la Armada Nacional, han iniciado un proyecto pionero de construcción de los 3 CAPS, acceso de servicios a la salud. El propósito de estos centros es eliminar los obstáculos de accesibilidad que afrontan las comunidades residentes en zonas de acceso fluvial o marítimo. El primer paso en esta estrategia es el buque hospital, destinado a brindar asistencia sanitaria a la población de la costa pacífica. Posteriormente se desplegarán 2 CAPS para atender a las comunidades ribereñas de los ríos Amazonas y Putumayo, seguido por otro hospital flotante para los habitantes de las orillas del río Inírida. Una de las características sobresalientes de este proyecto es que tanto el diseño como la construcción de estos CAPS va a estar a cargo de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, COTECMAR. Es ente público-privado cuyas instalaciones se ubican en Mamonal, Cartagena. Es reconocido por su apoyo a la Armada Nacional en cuanto al mantenimiento de la flota naviera. Visita del ministro de Salud. Tras una visita a las instalaciones de COTECMAR, el ministro Jaramillo tuvo la oportunidad de conocer los detalles del modelo virtual del buque hospital presentado por el contraalmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de la corporación. Para la implementación de este ambicioso proyecto, Jaramillo anunció una inversión inicial de 150.000 millones de pesos. Explicó que estos CAPS permitirán al gobierno del cambio lograr mayor equidad en el acceso de los servicios desde la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento en favor de la población más vulnerable. Los innovadores hospitales flotantes ofrecerán una gama variada de servicios médicos. Entre ellos se encontrarán la medicina general, odontología, nutrición, enfermería, psicología, terapias, vacunación, toma de citologías, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y farmacia. Además, abarcarán especialidades tales como medicina familiar, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cardiología, psiquiatría y cirugía general. Adicionalmente, el plan es realizar procedimientos quirúrgicos ambulatorios y ofrecer servicios como la telemedicina. Realmente son noticias importantes, noticias que tienen que ver con el bienestar
y el desarrollo de las comunidades en todo el territorio colombiano y sobre todo asistencia médica a las poblaciones más desfavorecidas, a las poblaciones que han sido mayoritariamente desatendidas por los gobiernos nacionales anteriormente. Hoy por hoy Colombia tiene un gobierno que se preocupa por la gente. Realmente Colombia tiene un administrador a nivel nacional y ese gran administrador se llama Gustavo Francisco Petro Urre. El presupuesto general de la Nación 2024 sí cumple con regla fiscal, así lo indica el Ministerio de Hacienda. Bueno, recuerden por favor compartir este video, ayúdenme a llegar a más personas, ayuden a difundir esta información que seguramente no sale en RCN, Caracol, Semana, El Tiempo, Blue Radio, La W, etcétera, etcétera. Medios a medias. El monto del presupuesto general de la Nación para el 2024 cumple con la regla fiscal, así lo indica el Ministerio de Hacienda. Los rubros específicos en los que se invertirá el dinero se debatirán en los próximos días desde el Congreso. Comisiones conjuntas económicas aprobaron el miércoles 13 de septiembre un monto para el presupuesto general de la Nación de 502,6 billones de pesos, un platal. Sobre el monto se tenían dudas de su aprobación, ya que algunos congresistas de diferentes bancadas buscaban bajarlo en 10 billones de pesos y que quedara en 492 billones de pesos. El viceministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara Castañeda, aseguró a los medios que el monto es completamente consistente con la regla fiscal y con el marco fiscal de mediano plazo. Además, agregó que el Comité Autónomo de Regla Fiscal emite conceptos no vinculantes. Hay algunas recomendaciones. Nosotros somos muy respetuosos, pero la instancia propia es el Consejo de Política Fiscal y en ese sentido somos conscientes de las necesidades. Por eso hemos promovido ciertos parámetros en la reforma tributaria para lograr un buen nivel de recaudo. Ahora, sobre los reparos por algunos litigios con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN aseguró que por ello han dado un gran espacio a la entidad en la reforma tributaria para que pueda solventar estos procesos. Junto con el presidente Petro estuvimos estructurando este PGN. El PGN es el Presupuesto General de la Nación, recuerden, por favor, enfocado en los sectores más importantes del programa de gobierno, como la educación, inclusión social y todos los sectores que ayuden a la reactivación económica. Así lo concluye Guevara. Son noticias positivas. Hablando de noticias positivas, oigan, cerca de 4.000 personas participaron en la primera Asamblea Popular Campesina realizada en Urabá. La asamblea tuvo lugar en Apartadó, Urabá, antioqueño, donde se conformó el Comité Regional de Reforma Agraria. En este espacio, la Agencia Nacional de Tierras entregó 142 títulos por 372 hectáreas a familias campesinas de 5 municipios de la región. Con la entrega de 142 títulos de propiedad que representan más de 372 hectáreas para las familias campesinas de Urabá, Antioquia, la Agencia Nacional de Tierras afianzó su compromiso con la titulación de predios para el campesinado colombiano. El acto que se realizó en Apartadó hizo parte de la primera Asamblea Popular Campesina en respaldo a la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro. La asamblea, que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre en el Coliseo del barrio Pueblo Nuevo de Apartadó, con la participación de más de 4.000 personas, se realizó con el propósito de promover la participación del campesinado en el Sistema Nacional de Reforma Agraria, recoger insumos para la construcción de políticas públicas de desarrollo rural y articular e impulsar la conformación de los comités municipales de la reforma agraria. Esta es la primera de 24 asambleas populares y campesinas que tendrán lugar en Colombia durante septiembre
como espacios de participación social en apoyo a las reformas del gobierno del cambio. Las asambleas son preparatorias de la movilización nacional campesina programada para el 27 de septiembre con concertaciones de las regiones en Sincelejo, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Popayán. Estas son las fechas, oigan, las fechas y las ciudades donde se llevarán a cabo algunas de las asambleas populares campesinas. En Aguachica, Cesar, estuvieron el 15 de septiembre, hoy estarán en Sincelejo, Sucre, en Santa Marta, Magdalena, el 20 de septiembre, en Montería, Córdoba, el 22 de septiembre, en Medellín, Antioquia, el 22 de septiembre y en Riohacha, La Guajira, el 23 de septiembre. Vamos a ver si podemos participar de esta Asamblea Popular Campesina que se llevará a cabo el 22 de septiembre en la capital del departamento de Montería. En la capital del departamento de Córdoba, perdónenme, Montería. Perdónenme, ¿no? Por favor. Reforma agraria llega al departamento de Bolívar, 780 hectáreas de tierra para víctimas del conflicto y firmantes de la paz. De los 142 títulos entregados por la Agencia Nacional de Tierras, 121 fueron tramitados durante el gobierno del cambio a través de la Subdirección de Seguridad Jurídica, mientras que los otros 21 corresponden a solicitudes hechas por los campesinos ante el extinto INCODER, las cuales fueron resueltas por la Subdirección de Demanda y Descongestión. Los invito a que conozcan estas y otras noticias que tienen que ver con la entrega de tierras directamente desde la página Agencia Nacional de Tierras. Por último, quiero comentarles la curva de cultivos de uso ilícito de la Nación 2024 sí cumple. La curva de cultivos ilícitos de uso ilícito comenzó a aplanarse y concluye el informe de la ONU. Ya les voy a dedicar. Acá está la noticia. La curva de cultivos ilícitos comenzó a aplanarse. Concluyente informe de la ONU. Informe de monitoreo de la CIMSI destaca que el narcotráfico está cambiando de estrategia. De áreas sembradas dispersas pasó a incrementar su productividad en las regiones del gobierno del cambio. La curva ascendente que durante los últimos años había registrado las áreas sembradas con cultivos ilícitos en el país comenzó a aplanarse. Desde el año pasado, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, el documento señala que si bien hubo un incremento del 13% en áreas sembradas con coca en el país durante el 2022, se trata de una cifra mucho menor al 43% que se registró en 2021. Es decir, se pasó de 204.000 hectáreas sembradas hace 2 años a 230.000 en la última medición. Pero, a diferencia de 2 años de años anteriores, cuando los cultivos ilícitos estaban presentes en prácticamente todas las regiones, el informe da cuenta hoy que son 3 áreas con mayor presencia de cultivos ilícitos: Nariño, norte de Santander, Putumayo, que concentran el 65% del total de cultivos de hoja de coca. Lo que vemos es que la curva se está aplanando un poco. Caso contrario ocurre con la producción de cocaína, que se incrementa en un 22% en 2022. Mientras el área sembrada creció, la producción de cocaína se aceleró, explica Leonardo Correa, coordinador del área de análisis de investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés. Para el experto, esto se debe a 3 elementos centrales. La coca está aumentando con mayor velocidad en las zonas en donde los cultivos son más productivos. En segundo, hay más producción de coca en regiones con mayor concentración de cultivos ilegales. Y en tercer lugar, porque la producción de coca se está moviendo hacia sitios estratégicos, es decir, ya no en las zonas más aisladas, sino en las zonas más estratégicas, principalmente en las fronteras donde es más fácil sacarlas del país.
La nueva estrategia. En septiembre fueron presentados los lineamientos de la Política Nacional de Drogas del Gobierno del Cambio proyectada para el periodo 2023-2033 y que por primera vez incluye a las comunidades más afectadas por el narcotráfico en los territorios. Existen motivos para ser optimistas frente a los resultados de la lucha contra las drogas, que tengan en cuenta la participación de las comunidades y de las organizaciones. Un deseo respecto a la organización, sostiene el coordinador del análisis. El enfoque territorial y la visión holística integral del estudio SIMSI muestra que los cultivos de hoja de coca han estado en los mismos territorios de los últimos 10 años. Ahí hay un problema de sostenibilidad que, me parece, esta política permite enfrentar, agrega. Correa destaca la propuesta de oxígeno y asfixia, que está bien definida. No obstante, advierte, es necesario definir por dónde comenzar con el oxígeno y por dónde con la asfixia. Es el momento de implementar esta política con toda la información que le estamos entregando al gobierno, que se podrá definir o que podrá definir la mejor estrategia. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a través de esta emisión, a través de este video. Estas fueron algunas de las noticias del Gobierno del Cambio, el gobierno que le cumple al pueblo colombiano, que le cumple al campesinado, a las negritudes y a los sectores que históricamente han sido más vulnerables. Agradezco a todos ustedes su apoyo. Recuerden dar like, compartir y ayudar a difundir las buenas noticias del Gobierno del Cambio. Mi nombre es Milton Fabiani. Les envío un abrazo y un cordial saludo a todos y todas ustedes que hacen parte de este canal. Nuevamente, muchísimas gracias. Recuerden dar like, compartir, comentar. Muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad. Nos veremos pronto.